Arranquemos. Sí, tranquilo. Muy buenas tardes, bienvenidos a este conversatorio, la vigencia de los clásicos políticos frente al aceleracionismo tecnológico y cultural. Tengo aquí el agrado de presentar al profesor La Bombarda, al profesor González Saburido, magíster en Ciencia de la Legislación, director de Organismos Internacionales del Senado de la Nación, profesor universitario titular de Derecho Regulatorio de los Mercados y de Derecho Comercial 2 en la Facultad de Ciencias Jurídicas de esta casa, la Universidad del Salvador, investigador principal universitario, la Universidad del Salvador, coordinador del Seminario Permanente de Investigación sobre Derecho, Política y Sociedad en el Mundo Contemporáneo del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador, profesor de Derecho de Seguridad Social en la carrera de Relaciones del Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, profesor de Fundamentos Jurídicos de la Doctrina Social de la Iglesia en la especialización de Doctrina Social de la Iglesia en la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina, profesor invitado en Teoría del Estado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y autor de artículos, trabajos sobre temas jurídicos y políticos. Profesor La Bombarda, abogado, funcionario de la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, profesor universitario titular de Cátedras de Geopolítica en la Facultad de Ciencias Económicas y en la Facultad de Historia de la Universidad de El Salvador, autor de artículos y trabajos sobre geopolíticas en medios de comunicación y redes sociales. ¿No? Muy bien. ¿Se escucha bien? Bueno, muchas gracias. Queridos amigos, es un honor para nosotros estar dictando este conversatorio sobre la vigencia de los clásicos políticos frente al aceleracionismo tecnológico-cultural. Lo hacemos en el marco de la Cátedra Francisco Suárez, de carácter extracurricular y permanente, que fue creada en el año 1978, que estaba en cabeza de la Facultad de Ciencias Jurídicas y que recientemente fue trasladada al Vicerrectorado de Formación de esta Casa de Estudios. Dicho esto, quiero agradecer muy especialmente, por un lado, al señor rector, doctor Carlos Salvadores de Arzuaga, a la vicerrectora de Formación, doctora Roxana Rufo, y a todos los miembros del equipo de dicha vicerrectoría por su apoyo y colaboración para que se pueda llevar adelante esta actividad. Y por el otro, quiero agradecerles a todos ustedes que nos honran con su presencia, con su tiempo y con su participación. Quiero hacer una mención especial a la presencia del doctor Juan Carlos Lucero Schmidt, ¿no?, que nos inspiró siempre en estos temas y en esta materia. Cuando hablamos de aceleracionismo tecnológico y cultural, solemos pensar en algoritmos, redes sociales, inteligencia artificial, crisis de atención, polarización. Pero hoy quiero proponerles que el problema de fondo no es la tecnología, sino la fragilidad de la palabra y del carácter de quienes la usan. Y que paradójicamente, para pensar el futuro, necesitamos sentarnos a la mesa con los grandes autores políticos del pasado. La tesis que queremos defender es sencilla. Los clásicos políticos siguen siendo actuales porque comprendieron el vértigo del cambio y la inestabilidad del poder mejor que nosotros, y porque integraron con una precisión admirable qué significa gobernar, qué distingue a un buen gobernante, qué cualidades necesita y cuáles son los peligros propios del poder. No escribieron desde un laboratorio aséptico de ideas, sino en medio de guerras, del surgimiento y caída de imperios, de intrigas cortesanas, nuevos mundos, corrupción e instituciones frágiles, es decir, desde contextos tan convulsos como los nuestros. En un contexto como el actual, marcado a nivel geopolítico por la crisis del orden internacional y a nivel local por la desconfianza hacia la actividad política, la polarización y una preocupante resignación social, recuperar el horizonte de los clásicos
es algo más que un gesto cultural. Es un modo de recordarnos, es un modo de recordarnos que las categorías con las que discutimos hoy, ley, justicia, prudencia, bien común, pacto, tienen una historia, una profundidad y una exigencia que no caben en un eslogan ni en un hilo de redes sociales. Sin ese sustrato de largo plazo, podemos quedar presos del presentismo. Esto es, que cada coyuntura se viva como única, cada crisis como la peor de todas, cada nuevo líder como un salvador o un demonio. Y en función de ello, queremos organizar esta reflexión en torno a una tríada que los clásicos tenían muy clara: buen decir, buen pensar y buen obrar. Retórica, prudencia y virtud. El arte de la palabra, inseparable de la formación del carácter y de una ética del gobierno orientado al bien común. Vamos a organizar esta exposición en dos grandes bloques. En la primera parte, el doctor Mauro Labombarda explicará los clásicos griegos y romanos, y Sócrates, Aristóteles, Cicerón y Tácito. Y en la segunda parte, mediado por el pensamiento de San Agustín y Santo Tomás, pasaremos a los clásicos españoles del siglo de oro, la Escuela de Salamanca y la Ratio Studiorum, Gracián y Saavedra Fajardo, entre otros. Adelantamos desde ahora que nuestra idea es continuar con estos estudios y reflexiones, y para eso tenemos pensado realizar un curso introductorio a los autores clásicos que se realizará a través de esta cátedra extracurricular Francisco Suárez, que está con sede acá en el Vicerrectorado de Formación. Este curso se realizará durante los meses de agosto y noviembre del corriente año, y a los interesados obviamente les haremos saber el programa, las fechas y todo lo necesario. Le cedo sin más la palabra a mi querido colega y amigo, el doctor Mauro Labombarda. Muchas gracias, Juan Bautista. Agradezco a todos los aquí presentes, en particular al escribano Juan Carlos Lucero Smith, que me dio la oportunidad de ser profesor de esta casa de estudios y que desde joven me inculcó el conocimiento de los clásicos, que es el tema que hoy vamos a intentar exponer. Agradezco, por supuesto, a las autoridades de esta universidad que me dan la oportunidad para exponer un tema que es tan vasto y profundo y al que solo podré aproximarme sin pretensiones ni vanidad alguna. Pretendo entonces transmitir un saber que nos ha sido enseñado, como decía, en esta universidad, pero que parece abandonado en esta época. Me refiero a la educación del gobernante, del político, del conductor, del líder. ¿Cuál es la finalidad que debe guiarnos y cuáles son los preceptos más convenientes? El lema de nuestra universidad, ciencia a la mente y virtud al corazón, no es un adorno decorativo. Si lo examinamos con detenimiento, es una tesis acerca de la naturaleza del conocimiento humano. Hay una información que está dirigida a la mente, pero a la vez hay un saber dirigido al corazón, a la virtud, es decir, una educación que no se limita a la mera información, sino a una doctrina de formación que tiene en miras el obrar del hombre, ver cómo actúa. Vos lo anunciabas recién, no es solo pensar, sino decir y obrar. Y esa es justamente la finalidad de la educación clásica, formar dirigentes que piensen, hablen y actúen rectamente. La pregunta que guía esta exposición es sencilla de formular, pero difícil de responder. ¿Cómo se forma un dirigente? No me refiero solo a un presidente, hablamos de formación de cualquier tipo de dirigente, cualquier hombre que le toca tratar con estos asuntos humanos. La respuesta que intentaré defender es que esta formación sigue los principios de la educación clásica que fueron abandonados en la denominada modernidad y que no se asemeja en nada a las actuales ciencias políticas o sociales que se apoyan en concepciones teorizantes. Hay un libro escrito por Richard Nixon, el 2 veces presidente de Estados Unidos y 2 veces vicepresidente también, escrito a finales de la década del 70, Líderes, que es un verdadero manual de educación clásica. Y él dice siempre que aconsejaba
a los jóvenes que se le acercaban para cómo aprender este arte del gobierno, dice, aléjense de las ciencias teorizantes. Y se burlaba de los que se creían que estudiar política es estudiar encuestas, ¿no? Fíjense que entonces es un tema que no es que se ha abandonado, se ha quizás postergado en algunos ámbitos, no en las más grandes naciones. Cabe entonces anticiparme con una advertencia. Este conocimiento fue desarrollado desde la antigüedad clásica en Grecia, lo sistematizó, podríamos decir. Luego, por supuesto, pasó en Roma, y no es una pieza de museo, ni mucho menos una vana erudición, sino que se fue desarrollando con el cristianismo, la España del siglo de oro, y si bien se abandonó en muchos centros de estudios, se mantuvo en esta universidad, que nos honra con trabajar en ella, pero también en Gran Bretaña y actualmente en Estados Unidos, hasta la actualidad. Por eso el objeto de nuestra reunión de hoy no es una clase de historia, sino un intento de retomar un saber que tantos beneficios trajo a los que lo siguieron. Veamos, esta cuestión ya fue tratada en la antigüedad, precisamente en el humanismo clásico, a partir de la cultura griega. Así se constituyó un verdadero cuerpo de doctrina que permite enseñar y aconsejar sobre esta materia. Demostrar la superioridad de esa enseñanza del humanismo clásico en la formación de un dirigente es entonces el objeto de mi exposición. Considero adecuado comenzar anunciando que esta doctrina tiene como finalidad el obrar humano y no solo el conocimiento. Es decir, la finalidad de este conocimiento es no se agota en aprender, sino en la experiencia, en el actuar. Este conocimiento responde a una pregunta: ¿qué conviene hacer? No ¿qué es? Esa es la pregunta de este conocimiento. ¿Qué nos conviene hacer? Se rescata la importancia de la práctica y de las finalidades que guían la acción política y por eso se la puede denominar filosofía práctica, en contraposición con la filosofía teorizante, que es la que domina actualmente nuestra educación. Si un gobernante, un militar, un empresario, un político quiere conocer cómo se alcanza este mérito o esta virtud que le permite obtener el favor de sus subordinados, poca ayuda va a encontrar en la teoría del Estado, en sus definiciones, clasificaciones y disquisiciones teóricas. Sin embargo, desde hace algunos siglos, desde la modernidad, se abandonó esta enseñanza que fue reemplazada por una exaltación de la razón y un pretendido conocimiento científico. Y del mismo modo que la Torre de Babel trajo la división de las lenguas, el edificio de la razón trajo la fragmentación de las ciencias, el abandono de esta filosofía práctica y la incapacidad de mantener bajo una misma concepción ética los problemas del obrar político. Es decir, fíjense que ya vamos anunciando que parecería que hay dos tipos de saberes, uno teórico que solo apunta al conocimiento y otro que apunta al obrar, al qué me conviene hacer. El problema no es que uno es mejor que el otro, el problema es que el conocimiento teórico quiere abocarse al obrar político y ahí es donde falla. Es muy bueno el pensamiento científico, justamente para las ciencias. Si yo voy a estudiar física, geometría, bueno, es excelente. No voy a estar discutiendo qué es lo más conveniente para la geometría, porque es un saber que es universal y necesario. Ese es el problema que estamos viendo. Debe conocerse el obrar humano, que es universal y perpetuo, y luego aplicarlo a través de la prudencia en el caso singular. El primer conocimiento se alcanza con estudio y el siguiente y el segundo con el hábito, el uso, el ejercicio. Ambas cualidades harán perfecto al dirigente, sí que alcance con una sola de ellas. No alcanza el conocimiento solo ni solamente la práctica. Por eso en la antigüedad clásica se afirmaba que la formación de un dirigente requería dotes naturales, sabiduría o preceptos y experiencia. Insisto, la finalidad de esta doctrina del humanismo clásico es la acción, no las definiciones. Dice Aristóteles en la Ética Nicómaco, al tratar el tema de las virtudes, el presente estudio no es teórico como los otros,
pues investigamos no para saber qué es la virtud, sino para ser buenos, ya que de otro modo ningún beneficio sacaríamos de ello. Entonces fíjense que él dice, el presente estudio no es teórico como los otros. El mismo Aristóteles se ha dedicado a estudios teóricos. No los menosprecia, no los subestima. Tiene un tratado de la física. Ha estudiado los animales, el mundo vegetal. Ningún problema. El problema es cuando se equivoca un tipo de saber a otro objeto. Eso es lo que está pasando. Entonces nosotros lo que decimos es, este conocimiento práctico es el que tiene que permitirnos estudiar el obrar humano y no las ciencias. Insisto, en abstracto ninguno es mejor que el otro. El tema es si nos equivocamos sobre qué objeto lo aplicamos. El saber político no es una ciencia exacta. Mostramos la verdad de un modo tosco y esquemático. Tratamos de cosas que ocurren generalmente y llegamos a conclusiones semejantes. No es un saber exacto. La naturaleza del asunto político no admite la exactitud. Y dice Aristóteles, tan absurdo sería aceptar que un matemático empleara la persuasión, ¿no? El debate, vamos a discutir con 3x4, no se discute. Como exigirle a un retórico o a un político demostraciones exactas. El objeto de este estudio que a nosotros nos interesa ahora, que es la política, es contingente. Puede o no suceder. Y si sucede, puede suceder de un modo o de otro. No es necesario, como si lo es una ciencia exacta, por ejemplo. El fin de la política, entonces, no es el conocimiento, sino la acción. Esto le interesa a todo aquel que en cualquier ámbito de su vida tenga que tratar con hombres. ¿Qué me conviene hacer? Cualquier persona que se ha acercado a la política, sea en un club barrial o en las más altas autoridades de una nación, se da cuenta que ese es el problema. Con la teoría del Estado no resuelvo, con las ciencias exactas no resuelvo la conveniencia. ¿Qué hago? Tengo un problema. ¿Cómo lo resuelvo? Entonces, esto es lo que enseña este humanismo clásico. Dice Aristóteles, uno debe hacer caso de las aseveraciones y opiniones de los experimentados, ancianos y prudentes, no menos que de las demostraciones, pues ellos ven rectamente porque poseen la visión de la experiencia. Entonces, el hombre que tiene mucha experiencia tiene verdades que a lo mejor no se demuestran, pero son suficientes. Tenemos entonces hasta aquí que hay por lo menos dos formas de educación que intentan enseñar la educación política. Una que llamamos clásica, que tiene por objeto, dijimos, el obrar. Y otra que podemos llamar moderna o científica, que tiene base en teorías que se ocupan de definiciones y clasificaciones. La primera se funda en la ética. La ética es el carácter, es el hábito práctico. Eso es la ética, sobre todo como lo entendían los griegos. Imponen la idea de un dirigente, como recién mencionaba Juan Bautista, que piensa, habla y actúa correctamente. Mientras que la segunda se funda en la ciencia y separa el conocimiento de la conducta de la persona. Sostenemos la superioridad de esta doctrina clásica sobre la que es fruto de la modernidad para entender y dominar los asuntos de la acción política. En otras cuestiones no vamos a negar la superioridad de la ciencia. Si vamos a hablar de un celular, de un avión o de una licuadora, por supuesto que la ciencia es más útil. Pero si vamos a hablar del obrar humano, no. Hay que distinguir necesariamente una acción de una obra. En el primero, en la obra, tengo que tener en cuenta el artefacto terminado, sin importar la virtud del artífice. Lo que tiene que hacer tiene que saberlo. Si le pido que haga una mesa, tiene que saber cómo se hace una mesa. Pero no me importa sus hábitos. Me tiene que hacer una mesa que me sirva. En el otro, como es un obrar, no me interesa tanto la obra terminada, porque ya dijimos que es contingente, que puede hacerlo de un modo o de otro. Pero lo que importa es cómo lo hace. Entonces ahí pensamos en un político, en un docente. Ahí sí me importa las virtudes que tiene esa persona, porque el objeto es un obrar. El problema entonces es cuando quiero aplicar concepciones teóricas a una acción. Y Aristóteles en la Ética Nicómaco lo trata con mucha precisión los diversos conocimientos que hay. Y hay dos que vale la pena resaltar. Uno es la episteme y la otra es la
fronesis o prudencia. La episteme es el conocimiento científico demostrable, versa sobre lo necesario, necesariamente es de ese modo. Este tipo de conocimiento nos sirve para la geometría, la física, la astronomía. Es el tipo de conocimiento que nos permite construir un teléfono, un avión, una licuadora. Pero este tipo de saber, la virtud del artífice, es irrelevante. Pero ya advertimos un tema, que los sistemas tecnológicos actuales y de lenguaje artificial, lo que se denomina inteligencia artificial, tienen mucha mayor capacidad que el del hombre para hacerlo. Procesa mejor información, identifica patrones, optimiza las estrategias, son la expresión más acabada del paradigma epistémico. Vamos a volver sobre este tema, sobre la denominada inteligencia artificial. Pero por otro lado hay otro tipo de conocimiento, que es la fronesis o la prudencia, que es algo distinto. Es la sabiduría práctica, es el saber que orienta el obrar humano. Su objeto es contingente, puede ser de un modo o de otro. Puede suceder o no, su finalidad no es una obra, sino una acción. La diferencia no es cuantitativa, es cualitativa. La fronesis no es saber más, es saber mejor. Hay varios autores que han tratado esto, y a mí me gusta siempre mencionar a Borges, ¿no? Borges tiene dos obras que nos muestra que el exceso de conocimiento no es útil. Uno es el cuento Funes el Memorioso, el hombre que conoce todo, no distingue distingue cada hoja de un árbol, tiene una memoria perfecta. Sería el paradigma, si uno quiere, del conocimiento moderno. Todo quiere saber, sabe todo, y eso no le sirve realmente para nada. Acá en este cuento lo cuenta como una tragedia, pero después en el Aleph lo trata ya en tono de burla, en ironía, ¿no? Este personaje Carlos Argentino Daneri, que tiene ese Aleph escondido en su casa y que en ese punto puede ver todo lo que sucede en el mundo. Y hablándose de él, Borges dice que empieza una obra mediocre e inútil. Quiere describir todo el mundo. Está también, por supuesto, el Martín Fierro, ¿no? Hay una estrofa del Martín Fierro en los consejos a sus hijos, ¿no? Y al hijo de Cruz, cuando dice: hay hombres que de su ciencia tienen la cabeza llena, hay sabios de muchas menas, mas digo sin ser muy ducho, es mejor que aprender mucho el conocer cosas buenas. Y nos rememora también a Graciana, al que hoy vamos a mencionar. Es decir, no importa saber mucho, importa saber cosas buenas. Es decir, fíjense como que hay una línea conductora de un pensamiento clásico. Y también voy a mencionar una frase hermosa de Eliot, ¿no? De poeta del siglo XX, que era norteamericano y británico, después por adopción, de una frase que es: ¿dónde está la vida que hemos perdido en vivir? ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en la información? Se anticipa a esta era de la información, donde la información es lo único que importa. Bueno, ya Eliot vaticinaba esta era de la información, la superficial tiranía de la información que nos aleja de la sabiduría o de la prudencia. Y es entonces la prudencia quizás la principal virtud que nos puede servir para estos aspectos, porque es el que nos permite deliberar rectamente y actuar correctamente. Los defectos de la prudencia es, por un lado, ustedes saben que la virtud es un justo medio entre un exceso y un defecto. En la prudencia también tenemos un defecto que es la precipitación, el que se precipita sin pensar lo que hace, actúa alocadamente, podríamos decir, y el otro es el exceso de deliberación y que no actúa nunca. Estos son cuestiones prácticas, insisto, esto apunta a lograr. Miren, ustedes saben que a mí me gusta mucho la geopolítica. Hay en la Guerra Fría dos acontecimientos que permiten ver la falta de actuación oportuna, porque uno se cree que la prudencia
está vinculada al detenimiento, y no es así. La prudencia es deliberar con tiempo y actuar con toda celeridad, una vez que ya tomé la decisión. Por eso se dice, se piensa con sangre fría y se actúa con sangre caliente. Hay dos ejemplos que yo siempre menciono. En la Guerra Fría hubo dos oportunidades en que ambos contendientes, la Unión Soviética y Estados Unidos, estuvieron a punto de desatar una guerra nuclear. Hubo dos acontecimientos. Uno es la crisis de los misiles de 1962, donde Estados Unidos deliberó varios días, ocultó que estaba pensando qué hacer, se tomaron más de 10 días en decidir qué hacer, y pusieron una flota que no permitió que la flota soviética llegue a Cuba a traerle misiles atómicos. Y cuando la flota soviética quiso llegar a Cuba, Estados Unidos lo enfrentó y le dijo, acá desatamos la guerra. Los soviéticos se dieron media vuelta y se fueron. Eso fue prudencia. Dice, ¿cómo? ¿Es prudencia poner una flota y decir, te voy a matar? Sí, es prudencia. Primero delibero y después actúo. Por eso la prudencia es, por una parte intelectual, pero también es moral. Tengo que saber cuándo actuar. Y los rusos tuvieron que retroceder y tuvieron que sacar los misiles de Cuba. La segunda fue en la guerra de Yom Kippur, entre Israel, Egipto y Siria. En un momento, cuando estaba terminando el conflicto, los rusos, porque los israelíes seguían atacando a los egipcios, los rusos dijeron, vamos a movilizar nuestras tropas a Medio Oriente. Entonces, el presidente de Estados Unidos, en ese momento era Nixon, dijo, muy bien, entonces yo desato la guerra nuclear. Y dio la alerta nuclear. El secretario general de la Unión Soviética, que era Brezhnev, dijo, no, me malinterpretaron, me sacaron de contexto, nunca dije que iba a invadir Israel. Ah, bueno, listo, entonces no acerques a tus tropas. Ahí vemos lo que es la prudencia en acción. Pensó Estados Unidos qué hacer y dijo, voy a actuar con toda celeridad y con toda firmeza. Las dos veces se pudo resolver lo que podría haber sido una crisis nuclear gracias a la prudencia. Y por supuesto, dentro de la prudencia es extensísima, no me voy a extender, pero sí, quizás una de las partes más importantes es la providencia, que es el que se anticipa los sucesos, el que ve lo que va a pasar. Entonces, esto es intelectual, pero también después me permite cómo actuar. El que no ejerce esta virtud siempre se ve sorprendido por lo que sucede, se entera por los diarios de lo que va a pasar. Uy, mirá, se cayó la Unión Soviética. ¿Cómo se cayó la Unión Soviética? Pero no lo pudiste prever. Acá en esta facultad está presente el escribano Juan Carlos Lucero Spit, que mucho antes de la disolución de la Unión Soviética, ya en esta facultad se anticipaba lo que estaba pasando, nadie lo veía. Todos se sorprendieron. Uy, ¿qué pasó? ¿Se disolvió? ¿Cómo se disolvió? Hubo una estrategia para eso, pero los que vieron la estrategia, los que se anticiparon, es una de las partes principales, por eso lo menciono, pueden anticiparse a los hechos. Si no, siempre se sorprende la gente. Uy, ¿qué pasó? El humanismo clásico puede exhibir con orgullo que, fruto de su cultivo, se emprendieron las más grandes obras políticas de la humanidad. El imperio griego y la cultura helénica, que por supuesto aún rigen nuestra sociedad, aunque algunos no se dan cuenta, fue obra de pensadores y políticas que se formaron en esa doctrina. Y por eso vuelvo a Aristóteles y mencionamos también a Isócrates. Es decir, estos hombres no estaban encerrados en una torre de marfil pensando, actuaban en política. Y estos hombres se dieron cuenta que en ese momento, cuando Grecia estaba amenazada, por un lado por un imperio en el norte, que eran los macedonios, con Filipo, ¿no? Y por el otro lado los persas, que también amenazaban constantemente a los griegos, tomaron decisiones prudentes, políticas. Aristóteles actuó en política, fue justamente el maestro del hijo de Filipo, que era nada más y nada menos que Alejandro. E Isócrates, que era el gran orador griego de ese momento, eran contemporáneos, convenció a los griegos de acercarse a los macedonios y salir a vencer e invadir a los persas.
había otro gran orador enfrente, Demóstenes, que proponía todo lo contrario. Decía, unámonos a los persas y vamos a destruir a los macedonios. Es decir, los grandes pensadores de ese momento estaban actuando sobre un hecho concreto y práctico. ¿Qué hacemos? Por supuesto, predominaron hechos. Alejandro, hoy en día, la mayoría de la gente cree que era un griego, no era griego, por supuesto, pero llevó el helenismo y la cultura griega por todo el mundo. Y así llega ahora a nosotros, ¿no? Llegó a los romanos y a nosotros. Por supuesto, ni hablar cómo se transmitió esta forma de humanismo a Roma. Y ahí se destaca, por supuesto, Cicerón. Fíjense que Cicerón, obviamente había leído a Aristóteles, y sitúa la política en el ámbito de lo contingente, lo que puede o no suceder, no lo necesario, no en el episteme que hablábamos antes. Y miren una frase de Cicerón muy interesante. Nosotros que seguimos lo probable y no podemos avanzar más allá de lo que se nos presenta como verosímil, estamos dispuestos tanto a refutar sin pertinacia como a ser refutados sin ira. Claro, si no hablamos de la verdad. Yo le digo, mire, ¿qué conviene hacer? Y vamos a hacer esto. No, eso no es conveniente, quizás es más conveniente lo otro. Bueno, es discusión, pero no estamos discutiendo sobre la realidad. No es que uno esté equivocado y el otro no. ¿Se entiende lo que digo? También enseña Cicerón a través de la historia y dice una frase hermosa, ¿no? En verdad la historia es testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida, mensajera del pasado. Tácito describe como nadie el arte del gobierno a través de la historia, ¿no? Tanto fue su influencia que llegó hasta el siglo de oro español y se llamó el tacitismo, esta forma de pensar el humanismo clásico. Yo quiero, el tema es infinito, pero sí quiero hablar como conclusión de esta confrontación entre los dos modelos. Yo creo que parte de un error. La modernidad le ha aplicado un sistema que sirve para la ciencia, lo ha aplicado al conocimiento de la política. Y lo que vemos son dos paradigmas distintos, pero este último paradigma, el del episteme, el del conocimiento científico, está en crisis desde la aparición de las nuevas tecnologías. Aquel modelo utilitarista, técnico, que ve en el hombre un engranaje de una maquinaria científica, sin considerar la dimensión espiritual y humana, está siendo derrotado frente a estas nuevas tecnologías. El sistema está en crisis, decimos, porque la formación responde a un modelo científico. El hombre está siendo derrotado frente a estas nuevas tecnologías. El problema no es que la máquina supere al hombre, es que hay un error en el paradigma. El humanismo clásico no compite. Este arte de obrar, de cómo actuar, no compite con la inteligencia artificial. Las máquinas no pueden ni siquiera vislumbrar la dimensión humana. Este es el tema subyacente. Estas son las nuevas tecnologías de información que aparecen como calculadoras glorificadas, que hacen cálculos rápidos y complejos con un malabarismo de palabras. Esta es la tecnología nueva y al que sus creadores denominan inteligencia artificial, cuando en realidad solo ejecutan cálculos de probabilidades. Insisto, hacen malabarismo del lenguaje. Y esto no nos permite volver al verdadero estudio de la toma de decisiones, porque la toma de decisiones tiene que ser fruto de la deliberación prudente que propone el humanismo clásico, no entra en contraposición con las máquinas. La prudencia permite vislumbrar la realidad en todas sus dimensiones, más allá del proceso de la información. En los últimos años vimos florecer un marketing del management que intentaba aplicar el pensamiento científico para tratar estos asuntos en el obrar humano. Se encuentran ahora ante una verdadera amenaza, todos los que se han dedicado a esta ciencia, porque en ese ámbito donde ellos se desenvolvían, son superados por la tecnología. Mientras que el humanismo clásico no ve un riesgo, porque la recta deliberación, la prudencia, la fronesis, como decíamos antes, es distinto al pensamiento científico. Este saber humanístico que se enseña en esta universidad, como ya dijimos, ofrece ciencia a la mente y virtud al corazón,
siguiendo la tradición grecolatina, se mantiene. Los demás centros de estudios que se basan en criterios utilitaristas y positivistas se ven superados por estas nuevas tecnologías que cambian el paradigma. Frente a este nuevo desafío, la Universidad de El Salvador está preparada, porque naturalmente está preparada para la enseñanza del humanismo clásico y nunca abandonó el ideal de formación integral que prepara profesionales para la toma de decisiones políticas, empresariales o de cualquier funcionario de cualquier ámbito. El fin de la modernidad que anticipaba Romano Guardini está ocurriendo. El pensamiento moderno, basado en la ciencia y el positivismo, está siendo superado por los modelos de cálculo y de lenguaje, pero tienen un límite estos cálculos y lenguajes artificiales. Su límite es el pensamiento crítico, la deliberación, la prudencia. Miren, los grandes imperios se fundaron en este saber y lo siguen aplicando actualmente. Las élites de las grandes naciones lo conocen y lo predican. Hace unos años le hicieron un reportaje a Boris Johnson y empezó a recitar en griego antiguo la Ilíada. No estamos proponiendo un retorno al pasado, sino que reconocemos que el problema del gobierno es permanente porque depende de la naturaleza humana, que es invariable. El problema es siempre el mismo. Como dicen las Sagradas Escrituras en el Eclesiastés, lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Por eso entonces volvemos a este conocimiento que nunca debimos haber abandonado. Con esto terminamos. Bueno, muchísimas gracias, Mauro. Muy enriquecedor tu aporte. Ahora me toca a mí seguir con... Hacemos un salto de más de 1000 años, y vamos a ir al siglo de oro español, post-descubrimiento de América y el surgimiento de lo que se conoce como el Imperio Español, ¿no? Ahí no solo tuvieron el siglo de oro, se lo conoce más por su expresión literaria, Lope de Vega, Calderón de la Barca, o su poesía mística, San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, y se lo conoce mucho menos por su pensamiento político. Sí se conoce la Escuela de Salamanca, el plano jurídico del derecho internacional, pero se conoce poco sus pensadores políticos, como Rivadeneira, Baltasar Graciano, Saavedra Fajardo. Nos vamos a enfocar ahora en esos autores. No es que la tradición clásica se hubiese perdido. Continuó durante la Edad Media, si bien después de la caída del Imperio Romano de Occidente hubo un periodo de oscurecimiento en donde ese saber se refugió en algunos sabios, como Boecio, que trataron, que se dieron, Boecio fue muy interesante porque se dio cuenta del cambio de época que estaba viviendo y trató de conservar esa sabiduría, ese saber, pero después se refugió en los monasterios, Casiodoro, ¿no? Pero que vieron este saber como una propedéutica, como una introducción al estudio de las Sagradas Escrituras y de la teología. Pero eso después floreció con Carlomagno, en la escuela carolingia, ese llamado Renacimiento carolingio, y ahí aparecen lo que se conocen las 7 artes liberales, que ya, perdón, ya se conocía de antes, ¿no? Pero vuelven a florecer las 7 artes liberales, el trivium y el quadrivium. Pero hacia el siglo XIV, siglo XV, se propaga una corriente de pensamiento que se conoce como nominalismo. Y eso hace que ese saber, un poco como lo que contaba Mauro, empiece a apagarse, a oscurecerse, y este periodo se le conoce como el de la escolástica decadente, porque lejos de un pensamiento metafísico, de penetración de la realidad, se quedan en simplemente verdades lógicas o comentarios de comentarios, muy manualístico. Y ahí surge el Renacimiento, y el Renacimiento quiere poner de vuelta a los estudios clásicos, a las humanidades, en el centro. Y ahí se da una disputa que se vive en la España de esta época, en la España del siglo XVI y del siglo XVII. Vamos a ver ahora brevemente la Escuela de Salamanca.
Se llama Escuela de Salamanca, que floreció en la Universidad de Salamanca, ahí en España, donde se reúnen teólogos y juristas como Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, y otros que reflexionan sobre temas de derecho natural, que son heredados de San Agustín y Santo Tomás, que fueron los mayores sistematizadores de la ley natural y el derecho natural, sobre la dignidad humana, sobre el poder político, sobre la economía. Un estudio contemporáneo sobre Vitoria resalta que concebía la sociedad política de forma orgánica y con el bien común como el fin superior de la comunidad. Acá tiene su origen lo que se conoce como el derecho de gentes, el ius gentium, la manera en que la regla del derecho predomina en la relación entre naciones. Hay algo que es muy importante, que es, para esta escuela, el poder político, si bien viene de Dios, pero se funda, Dios lo deriva en la comunidad política. Y el consentimiento de la comunidad es el que hace que ese poder se traslade al monarca. La comunidad política consiente el traslado del poder a ese monarca, que no es el dueño del poder, sino que administra el poder y tiene que estar sometido al orden divino y al orden natural. Hay límites al poder. Si el gobernante actúa de manera tiránica, atentando gravemente contra el bien común, la comunidad tiene derecho a resistirlo e incluso en casos extremos a deponer a ese monarca. Y esto, hago acá una pequeña salvedad, no es un adelanto de la modernidad, de la democracia moderna. Al contrario, la modernidad en ese momento proponía la monarquía absoluta, el absolutismo, que el poder venía directamente de Dios hacia el monarca, sino que esto es la sabiduría antigua y que perduró en el medioevo y que se expresa así de nueva forma en esta época en la España del siglo de oro. También se desarrollan criterios para evaluar la legitimidad de la guerra, se protege, sí, una novedad, se protege la dignidad humana como el derecho a tener derechos. Y por eso se pone en cuestión la conquista de América y se debate, ¿no?, las reelecciones sobre los indios, ahí de Francisco de Vitoria con Ginés de Sepúlveda. Se debate la teoría de la guerra justa. Fundamentalmente, estos autores se preguntan, ¿qué hace legítimo un gobierno? ¿Cuándo deja de serlo? ¿Cómo se protege la dignidad humana? ¿Cómo se protege a la comunidad frente al abuso del poder? ¿Cómo se regula la comunidad internacional? Hoy, ¿no? Hoy en la actualidad, hoy se habla mucho de la crisis de la democracia, erosión democrática, fatiga institucional. La vuelta a la Escuela de Salamanca nos ofrece un modelo donde se combina soberanía popular, bien común, límites al poder, defensa de la dignidad humana, articulado con una visión fuerte de la ley, con una expresión racional de ese bien común que es el norte de la actividad política. En esa misma época surge la Congregación de los Jesuitas. San Ignacio funda a la Compañía de Jesús en 1540. En realidad, en su origen, la Compañía de Jesús no tenía como objeto dedicarse a la educación. Eso vino como añadidura. La cuestión es que necesariamente a través de su misión empiezan a tener colegios, empiezan a tener universidades, y hacia fines del siglo XVI establecen una regla sobre cómo va a ser la educación en todos los colegios jesuitas, que se conoce como Ratio Studiorum. 1599. Es un plan de estudio unificado para sus colegios. En el corazón de ese programa aparece el ideal de la elocuencia perfecta, que significa formar sujetos capaces de unir excelencia intelectual, estilo y virtud para el servicio de la Iglesia y de la comunidad política. Aunque el documento es muy complejo, podemos destacar en lo que respecta a nuestro tema 3 ideas. La formación del dirigente no es solo técnica, exige humanidades clásicas, latín, griego, retórica, poética, filosofía y teología, para forjar el juicio y el carácter. Recordemos que el carácter es lo que se trabaja, lo que se forma a través de la virtud, a través de los hábitos. La elocuencia perfecta
es mucho más que hablar bien. Es hablar verdadera y prudentemente, con un estilo adecuado, con gracia, desde una vida coherente y con espíritu de finura. El espíritu de finura es esa capacidad de discernimiento sofisticado para ver la complejidad de lo real, que no lo da la ciencia. Se busca formar hombres de peso, capaces de ejercer cargos públicos, con capacidad de influir en la realidad, diplomáticos, académicos y cargos pastorales, en contextos muy distintos, manteniendo una brújula moral y una inteligencia aguda. Hoy, si nos ponemos a ver lo que era esta formación, la complejidad, el tiempo, vemos que no se pueden formar dirigentes con cursos express de liderazgo, ni con tutoriales de oratoria en YouTube, ni con aplicaciones en el celular. Se forma con años de estudio, disciplina intelectual, vida moral y entrenamiento en el uso de la palabra. En la Ratio Studiorum se entrenaba, tenían exposiciones, tenían debate, se aprendía de memoria los discursos, para poder adquirir este hábito, que es la retórica. Vamos a pasar ahora a un jesuita muy importante que se llama Baltasar Gracián. Vamos a concentrarnos en dos libros fundamentales de Baltasar Gracián, que son Oráculo Manual y Arte de la Prudencia y El Héroe. Baltasar Gracián es un jesuita aragonés del siglo XVII, quizás la voz más aguda de la prudencia en tiempos de crisis. En Oráculo Manual y Arte de la Prudencia ofrece 300 aforismos para vivir y obrar con sabiduría en el mundo de la corte, de la política y de las armas. Un comentario contemporáneo describe la obra como un manual donde forma un sujeto capaz de navegar la ambigüedad, la envidia, la intriga y la corrupción sin perder su integridad. Gracián enseña, entre otras cosas, a leer la realidad más allá de las apariencias, a medir tiempos, silencios, alianzas, la prudencia como inteligencia práctica, a equilibrar ideal y realismo, sin caer ni en el cinismo ni en la ingenuidad, a aceptar la realidad tal como es, para transformarla. Veamos algunos aforismos breves, que nos sirve como ejemplo de lo que era su pensamiento. Saben que Baltasar Gracián se distinguía por la densidad de sus aforismos. Él utilizaba, para él, la expresión tenía que ser bien densa, corta, sintética, y a veces es difícil de leer. La famosa frase, a buen entendedor, pocas palabras, es de Baltasar Gracián. O lo bueno si breve, dos veces bueno, que en realidad completa es, y lo malo si breve, no tan malo. Así que vamos a tratar de ser breves, si podemos. Bueno, esta forma de escribir, que se llama conceptismo barroco, es difícil de leer, pero tiene mucha profundidad, tiene mucho contenido. Por ejemplo, refinar lo que te dio la naturaleza, trabajar los hábitos y la virtud. Dice Baltasar Gracián, no hay belleza que no haya sido trabajada, ni virtud que no luzca bárbara sin el brillo de la elaboración. Lo que se pule mejora lo malo y perfecciona lo bueno. Si te quedas en lo que te dio la naturaleza, serás común y corriente. Una invitación a trabajar la virtud. Otro, aplícate cada día al arte de superarte. Vive siempre en disposición de dar a los demás. Quien gobierna gana crédito si da, si hace el bien. Es la elegante manera del soberano de conquistar el afecto de todos. Si tienes grandeza interior, eres persona mejor. Siempre valdrá más lo interior que lo exterior. Sujetos hay que son solo fachada, como casas a medio acabar, porque le faltó fuerza interna. Tienen entrada de palacio y habitación de choza. Bueno, hay un montón. Esto para que vean, ¿no? Son consejos bien prácticos que uno los tiene que leer y meditar para tratar de llevarlos a la realidad. Vamos a ver ahora un poco del Héroe, que es un libro que en su primera edición le dedicó a Felipe IV, rey de España. Cuando él habla del héroe, no se trata de un héroe militar, es algo mucho más complejo. El héroe de Gracián se caracteriza por una conjunción de prendas y cualidades. Cualidades son las virtudes, que pueden ser innatas o adquiridas, y las prendas son las acciones.
El libro está dividido en primores. Los primores iniciales están relacionados con las cualidades innatas, para ir dando paso más tarde a las adquiridas. Así lo probaría el siguiente texto al final del tercer primor, que dice así: hasta aquí, favores de la naturaleza. Desde aquí, realces del arte. Es un arte cultivar nuestra propia perfección, nuestra propia virtud. El mismo Gracián explica más adelante la necesidad de aunar las dos condiciones para lograr ser un héroe. De las prendas, unas da el otras industria. Una ni dos no bastan para realzar un sujeto. Cuánto destituyó el cielo de las naturales, supla la diligencia en adquiridas. Aquellas son hijas del favor, estas de la loable industria, y no suelen ser las menos nobles. De ahí que las prendas dedicadas a ponderar cualidades innatas y adquiridas se mezclan en el cuerpo de este libro que se llama El héroe. De ser posible la distinción, las prendas más importantes tendrían que ver con la eminencia. Todo el tiempo Baltasar Gracián insiste con la necesidad de ser un varón eminente. Y las prendas, justamente para alcanzar la eminencia, son, primero, valga la redundancia, ser el primero, la fortuna, y tres cualidades muy importantes: el despejo, que es la habilidad para desenvolverse con agilidad mental, naturalidad, ingenio y soltura. Es la capacidad de pensar y actuar rápidamente, mostrando una inteligencia clara y sagaz frente a las circunstancias de la vida. El despejo. El imperio natural, que hoy podríamos decir es el carisma, aquel que tiene un liderazgo natural, y la simpatía, ser simpático. El varón máximo, debe poseer juicio, voluntad, ingenio, gusto, eminencia, excelencia, gracia, simpatía, autodominio. Trabaja mucho la necesidad del autodominio, de la templanza, pero sin mostrar todas sus cartas. Dice así: todos te conozcan, ninguno te abarque, que con esta treta lo moderado parecerá mucho, lo mucho infinito y lo infinito mucho más. Que nadie abarque, que nadie te conozca plenamente en tu calidad de líder o dirigente. En un mundo acelerado de sobreinformación y de ruido, Gracián es un maestro de la economía de la atención y del juicio. Saber qué ver, qué callar, qué decir, cuándo hacerlo, tener tacto. Su arte de la prudencia exige mucho dominio de uno mismo, mucha grandeza y, por último, una gran fortaleza. Y dentro del siglo de oro español, el último autor que vamos a ver es Saavedra Fajardo. Diego de Saavedra Fajardo es un diplomático murciano del siglo XVII. Escribió varios libros. Nos centramos en Idea de un príncipe político cristiano representado en 100 empresas. Un tratado ilustrado que ofrece a través de emblemas, lemas e interpretaciones una auténtica pedagogía del gobernante. Es interesante porque, a diferencia de Baltasar Gracián, Diego de Saavedra Fajardo considera que esa pedagogía empieza desde niño para el gobernante. Y ahí hay una diferencia interesante. En la obra de Saavedra Fajardo se considera y caracteriza con singular agudeza la naturaleza humana. Lo que hablábamos recién. Acá un pequeño paréntesis, es muy interesante porque son autores que describieron, en medio de las vicisitudes del tiempo que les tocó vivir, cerca de monarcas, cerca de reyes, cerca de varones eminentes, lo que son las pasiones y las virtudes humanas: la ira, la envidia, la traición, la intriga, cómo manejarse frente a un ambiente corrupto, lo que es la crueldad y la corrupción. Lo conocieron de primera mano. Por eso es tan importante esta experiencia volcada en sus libros. Ahí, en la agudeza, cómo describe la naturaleza humana, ahí nuestro autor hace una feliz vinculación con su saber clásico, con los resultados de su propia observación y reflexión personales, servidas en este punto por una sensibilidad humanista muy marcada. Nos hablan a hoy, realmente, ustedes lo leen y nos hablan de cuestiones de hoy que vivimos.
Con respecto a sus ideas pedagógicas, sostiene que la educación del príncipe tiene que empezar desde muy niño y tiene que distinguir la diferencia de los ingenios y que esa educación tiene que ser precoz, porque dice, la enseñanza mejora a los buenos y hace buenos a los malos. No hay ingenio tan duro en quien no labre algo de cuidado y el castigo. Le parece que también le daban algunos chirlos. Pero considera que su eficacia no es absoluta, porque hay naturalezas que son inmunes a la corrección. Claro, no son, no creen que sea magia. Puede ser que haya alguna naturaleza muy difícil, pero obviamente la educación hace florecer la naturaleza humana. Acá, como decía Mauro recién, Saavedra Fajardo también está en contra del especialismo tan desarrollado en nuestros días. Él decía, una profesión sin noticia ni adorno de otras es una especie de ignorancia, porque las ciencias se dan las manos y hacen un círculo. No puede ser este saber hiperespecializado que se desvincula de los otros saberes. El saber está unido, tiene que estar integrado. También se refiere a la fuerza formativa predominante del ambiente y de la tradición doméstica. Le da mucha importancia a lo que se inculca a los niños en su casa. Está dicho en este lenguaje, que es un poco difícil, ahora lo vamos a tratar de interpretar. Apenas tiene el príncipe discurso, o sea, cuando apenas empieza a hablar, cuando ya le lisonjean con la desenvoltura de sus padres y antepasados, o le representan aquellas acciones generosas que están como vinculadas en las familias, de donde nace el continuarse en ellas, de padres a hijos, ciertas costumbres particulares. No tanto por la fuerza de la sangre, pues ni el tiempo ni la mezcla de los matrimonios las muda, cuanto por la corriente estilo de los palacios, donde la infancia las bebe y las convierte en naturaleza. Lo importante de lo que se le inculca, del lenguaje, de las anécdotas, de los antepasados, de los padres, los abuelos, en la formación de ese niño. Cómo va mamando como una segunda naturaleza de todo ese ambiente doméstico y familiar. La idea de un príncipe político cristiano no es un manual teórico, sino un espejo en el que el gobernante puede ver reflejados el auge y la ruina de reinos y dinastías. Es literalmente una escuela de memoria histórica para el poder. En esta obra, Saavedra Fajardo nos enseña la experiencia directa de la diplomacia y de la crisis del imperio español en Europa. Lo vemos reflejado en su obra. Ve la necesidad de que el gobernante esté dotado de visión de largo plazo, integridad moral y dominio de sí. Y esto es muy interesante. Advierte al príncipe sobre los peligros de la soberbia, la imprudencia y la ceguera ante los signos de decadencia. Y obviamente habla mucho del mal de la lisonja, del exceso de lisonja. El líder, el dirigente, el monarca, tiene que saber corregirse, tiene que dejar que lo corrijan, tiene que aceptar que le digan la verdad. Cuestión que es muy difícil en la dirigencia política, actual al menos. Insiste en la necesidad de prudencia, moderación, capacidad de escuchar consejos, memoria histórica. Dice sobre la paciencia. Quien mira lo espinoso de un rosal, difícilmente se podrá persuadir a que entre tantas espinas haya de nacer lo suave y hermoso de una rosa. Sobre la soberbia, más reinos derribó la soberbia que la espada, más príncipes se perdieron por sí mismos que por otros. Sobre la fortaleza, rendirse ante la adversidad es mostrarse de su parte. Rendirse ante la adversidad es mostrarse de su parte. Y sobre las leyes, sobre las piedras de las leyes, no de la voluntad, se funda la verdadera política. Con esto terminamos lo que es la sabiduría clásica o el humanismo clásico y el humanismo español del siglo de oro, pero nosotros sabemos que toda esta sabiduría subsiste hoy en día. ¿Sí? Como nos contó Mauro, en Nixon, Lord Chesterfield, un poco antes, ¿no? Pero sí, en Inglaterra, nosotros, podés comentarlo,
también sé que hay gente acá lo ha hecho, sabemos que en Estados Unidos, en Harvard, en otras universidades se sigue estudiando las humanidades clásicas, se sigue estudiando retórica, se sigue estudiando las artes liberales para la formación de su élite, se sigue estudiando las lenguas clásicas, lo cual nos da la pauta de que todo esto no es una sabiduría vetusta, perdida, y que estamos haciendo un ejercicio de nostalgia o de arqueología del saber, sino que estamos tratando de recuperar una sabiduría que tiene aplicación práctica en el día de hoy. Lo que nos dan estos autores es una formación para tener hondura ética, lucidez intelectual y sentido del bien común. Recientemente, un jesuita norteamericano de nombre John O'Malley, que era profesor de Historia de la Iglesia en las universidades de Fordham y en la Universidad de Georgetown, que junto con la Universidad de Tokio son las dos universidades más importantes de los jesuitas, consideraba que había que reforzar la vuelta a la retórica en medio de la era digital. Este jesuita falleció en 2022, pero él dijo, hay 5 ganchos, utilizar esta expresión, 5 ganchos para revisitar los estudios clásicos. El primer gancho lo llamó la mosca en la botella. Esto significa, propone que la educación humanística debe ayudar al estudiante a escapar de los límites de sus propias presunciones y experiencias limitadas, a salir de nuestro mundo microclima. Al exponerlo a diversas culturas y pensamientos del pasado, se busca que el estudiante cuestione sus zonas de confort y aprenda a preguntar sobre el significado profundo de la vida, más allá de su mera profesión. Segundo, herencia y perspectiva. Este punto subraya la importancia de la historia. Entender de dónde venimos es esencial para comprender quiénes somos hoy. La educación debe proporcionar un enriquecimiento cultural que permita a los estudiantes apreciar las expresiones más sofisticadas del espíritu humano a través del tiempo. No nacemos solo para nosotros mismos. Retomando a Cicerón y conectándolo con el llamado del padre Arrupe, el famoso general de los jesuitas, que designó, entre otros, a Bergoglio como provincial de acá de Argentina. Entonces, conectado con el llamado del Arrupe de formar hombres y mujeres para lo demás. Este gancho enfatiza el imperativo moral de la retórica. La elocuencia no debe usarse para el avance personal cínico, sino para el beneficio de los demás y el bien común. Elocuencia perfecta. La define como la habilidad inmediata de decir exactamente lo que se quiere decir con gracia y fuerza persuasiva. O'Malley argumenta que esta es la habilidad fundamental para el liderazgo en cualquier campo. La elocuencia perfecta, la gracia y la fuerza persuasiva para hablar. Dice, es fundamental para cualquier liderazgo, en cualquier campo, incluso más valioso en el mercado que las habilidades técnicas puras, ya que permite influir y guiar a otros hacia causas valiosas. Lo que comentabas vos con respecto al management, ¿no? Como ciencia. Sí, sí. El espíritu de finura. O'Malley distingue entre espíritu geométrico de la lógica absoluta y la sutileza necesaria para las interacciones humanas. La literatura clásica enseña a navegar las ambigüedades y los nudos de la vida cultivando la prudencia, que para O'Malley era una versión secular del discernimiento ignaciano, la capacidad de tomar decisiones sabias en situaciones de incertidumbre. Para terminar, el contacto con estos autores y textos nos saca de la cadena infinita de estímulos y nos introduce en una conversación que lleva siglos haciéndose la misma pregunta. ¿Cómo vivir juntos y quién debe gobernar? ¿Cómo y para quién debe gobernar? La rapidación, como la llamaba el Papa Francisco, no solo acelera el tiempo, también puede atrofiar la memoria y empobrecer el lenguaje. Sin memoria y sin palabras, la política se degrada en pura técnica o pura emoción. Esa es, a nuestro modesto entender, la vigencia de los clásicos políticos frente al aceleracionismo.
recordarnos que ninguna innovación técnica puede sustituir la difícil tarea de formar seres humanos con el carácter y las habilidades necesarias para gobernar bien. Muchas gracias. ¿Qué hora es? Bueno, tenemos ahora unos minutos para los que quieran formular alguna pregunta o algún comentario. Ustedes saben, ahí hay uno ya que levantó la mano, el doctor Castellanos. Bueno, ustedes saben que cuando hagamos este curso, la modalidad no va a ser de exposición magistral, sino más bien una modalidad que podemos llamar de seminario. Es decir, se lee un texto, o sea, se hace una presentación, se contextualiza el autor, se lee un texto y se debate. Lo fundamental en esto, creemos, la metodología es el debate. No sé si te animás a hablar a viva voz. Me voy a limitar al origen del peronismo, para no entrar en cuestiones un poco más ríspidas o espinosas. No hay duda que Juan Domingo Perón tuvo una formación clásica muy profunda. Su libro de él lo dice, ¿no es cierto? Su libro de cabecera, regalo de su padre, eran Las vidas paralelas de Plutarco y las cartas de Lord Chesterfield a su hijo. Después se ve, ¿no?, por sus escritos, por su trayectoria, como profesor de historia y estrategia militar, ¿no es cierto?, y sobre todo por su doctrina, que conocía mucho a los clásicos, griegos y romanos. Entonces, viene de ahí. Eso no es la única fuente de origen del peronismo. Pues tuvo otra fuente. La doctrina social de la Iglesia, el pensamiento latinoamericano, de José Enrique Rodó, por ejemplo, de Vasconcelos. Después ya fue Alejandro Bunge en términos, en cuestiones de política económica. Bueno, ya fue muchas vertientes, pero en su origen, por lo menos, yo no juzgo su gobierno, digo, de su formación no hay duda que viene de una formación clásica bastante exhaustiva y profunda. Es así, en conducción política. Conducción política, dice que Licurgo era protoperonista por su legislación. Bueno, sin que esto signifique que no vamos a admitir ninguna otra pregunta, insisto, ¿no?, en que qué bueno sería, qué interesante poder continuar en estas reflexiones nosotros, que siempre somos, no lo dijo acá el amigo Matías Tulio, nosotros solo somos estudiantes crónicos, Sí. de esto. No nos consideramos ni grandes eruditos, ni tampoco consideramos que este saber tenga que quedar en manos de grupos cerrados o muy eruditos, sino que tenemos que volver a aprender, tenemos que volver a estudiar y reflexionar sobre estas. Creo que esta época que estamos viendo, que es de crisis tan profunda, es un cambio de época, así lo definió el Papa Francisco, no una época de cambio, sino un cambio de época, ¿no? Otros llaman policrisis, crisis en todos los sentidos, crisis antropológica. La más profunda, creo yo, es la antropológica, es lo humano, que estemos cediendo nuestras funciones, nuestra tarea, nuestras decisiones a la máquina, a la inteligencia artificial. Pero esto nos demuestra que no es posible. No hay manera que una inteligencia artificial, superinteligencia artificial, inteligencia artificial general, pueda aprender esto, en el obrar. Entonces, tenemos que volver a esto. Yo creo que es un signo de época, digamos. Hay que volver a esto. Bueno. Claro, justamente sería paradójico que si estamos criticando el paradigma de la modernidad para la educación política, utilicemos para enseñar
justamente la forma que la modernidad que la modernidad utiliza, que es que un profesor se para, enseña, el alumno se va con el conocimiento a su casa y se terminó. La educación clásica que nosotros proponemos es, y que vos mencionaste, describiste muy bien la Ratio Studiorum, que era el sistema creado por los jesuitas para estos estudios, lo que nos permite es que el conocimiento se adquiere a través del debate, porque acá no estamos hablando de una ciencia exacta. Si yo, insisto, si les enseño matemática, no voy a abrir un debate sobre cuánto es 2 más 2. Eso no se debate, se los enseño. Entonces sí puede haber un profesor delante, les enseño a sumar, a restar, les puedo enseñar química, les puedo enseñar física. Pero si vamos a estudiar cómo es qué es lo más conveniente, cómo es la forma en que podemos aprender el arte del gobierno, entonces esto se genera necesariamente a través de un debate, porque esto no es una verdad necesaria, sino hablamos de lo plausible, lo que puede o no suceder. Entonces el docente solamente pasa a ser un guía, que decimos, bueno, vamos a leer un texto y debatámoslo. No hay una verdad en esto, porque estamos hablando de lo que puede o no suceder. ¿Qué conviene hacer? Si yo le dijera, ustedes son mañana el presidente de Argentina, ¿qué conviene hacer? Me alío con Estados Unidos, me alío con Brasil, me acerco a China. ¿Qué conviene hacer? Y yo qué sé qué conviene. Bueno, vamos a debatirlo. Pero no hay una verdad única. Si yo en cambio estoy hablando de geometría, de cómo es un ángulo recto, no hay lugar a debate. Pero en esto sí. Entonces, el paradigma del docente que se para y da una clase y se retira, y es un único discurso, no sirve para ese conocimiento. Por eso teníamos los diálogos, ¿no? En el diálogo, en la discusión, en Platón se podía ver, distintos en Aristóteles porque Aristóteles tenía sus apuntes de clase. Entonces lo que nosotros leemos no era como él daba la clase, eran los apuntes que él usaba. Entonces parece que uno se puede parar y dar a Aristóteles. No, no, no es así. Todo es para debatirlo. ¿eh? Entonces creo que eso es, sí.
No, muy interesante. No, obviamente no queremos robarles más tiempo, estamos muy conformes, pero quiero decir algo respecto a eso, que obviamente no es que con esto vamos a resolver ese desafío enorme que tiene la humanidad, ¿no es cierto? Que es la dataificación, que es la manipulación a través de la inteligencia, neurotecnología se llama ahora, ¿no es cierto? Pero algo de lo que nosotros estamos viendo tiene que ver, en el sentido de que hay que formar a los niños, ¿no es cierto? Otra vez, volver a formarlos en la virtud, en el hábito intelectual de leer, porque ese poder va a tener mayor influencia en la medida en que uno es más pasivo. Cuanto más pasivo es, y esto nos pasa a nosotros los adultos también, cuanto más pasivos somos, ¿no es cierto?, más influencia tiene esa tecnología. Y para esto necesitamos una forma, necesitamos virtudes, necesitamos carácter, necesitamos volver a esos conceptos fundamentales. Yo quiero terminar con una frase de Aristóteles que me parece siempre muy gráfica. Aristóteles dice, el pensamiento condiciona la acción. ¿Están de acuerdo? La acción determina el comportamiento. La acción determina el comportamiento. El comportamiento repetido genera hábitos. Y el hábito configura el carácter, la manera de ser, de sentir y de pensar de una persona. Y el carácter marca un destino. Esa es la realidad. Muy bueno. Bueno, listo. Sí, voy a agregar una frase a esto. Este conocimiento que nosotros estamos hablando, esta educación, no estaba dirigido a todo el pueblo. Es decir, cuando Aristóteles o Cicerón o Saavedra Fajardo, esto está dirigido para los que se enfrentan al problema de dirigir. Por eso, es decir, por supuesto, la mayoría de la población no leía a Saavedra Fajardo en ese momento. La élite gobernante lo hacía. Hablábamos que en Estados Unidos también hay una élite gobernante que estudia los clásicos. No quiere decir que el pueblo norteamericano está estudiando Aristóteles. Entonces, acá estamos hablando de los problemas que se presentan en la conducción, en el mando. El mando de la República, el mando de un club social. Toda persona que en algún momento tiene que tomar decisiones respecto de otras, esa actividad política, que puede ser el consorcio de propietarios del edificio, no deja de ser una actividad política. Ese es el que se va a dar cuenta que necesita estudiar esto. No lo va a estudiar toda la gente, porque no a toda la gente le interesa la política. Y esta decadencia que usted menciona y que yo coincido, no es tampoco la primera vez que la humanidad o algunos países o imperios sufren decadencia. No nos olvidemos, la Segunda Guerra Mundial causó 60 millones de muertos, ¿no? Es decir, hay desastres en los malos dirigentes. Podemos pensar que en los campos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial es también el comienzo del fin de la modernidad, las ideologías, ¿no? El comunismo, el nazismo. Es decir, sí. Sí. Claro, está muy bien. Estamos Sí. totalmente de acuerdo. Pido disculpas por cerrar acá el evento. Siempre está bueno quedarse con ganas de seguir debatiendo. Que acá están la gente de la vicerrectora de formación, ya tiene que irse a su casa. Que acá nos bancaron. Muchas gracias realmente. Muchísimas Muchas gracias. gracias por la dedicación, por la colaboración. Y muchas gracias a todos ustedes por haber participado de este evento. Esperamos poder
contar con ustedes para el curso que vamos a iniciar. Ya les vamos a mandar por mail y por las redes todos los datos y todo lo necesario. Nuevamente, muchas gracias y buenas noches. Bueno, gracias.